Este sábado, 1 de mayo, conmemoramos el Día Internacional del Trabajo, una jornada ante todo reivindicativa que adquiere una relevancia especial en los tiempos que estamos viviendo, en estos inmersión de cambios y de pandemia que ha derivado, como saben, en una trágica crisis económica, socioeconómica. Recordamos que el lema de este año va a ser "Ahora toca cumplir", un país en deuda con la clase trabajadora. Son tantos los asuntos que afectan, ¿verdad?, al ámbito laboral, que hemos querido invitar a las secretarias generales de Comisiones Obreras y UGT en Andalucía para hablar de estos asuntos. Vamos a saludar ya a Carmen Castilla. Muy buenos días, y a Nuria López. Gracias por estar con nosotros. Bueno, este año el acto principal elegido ha sido en Cádiz. Sabemos que bueno, el lugar no ha sido casual. Además va a ser un acto reivindicativo especial porque volvemos a salir a la calle a defender los derechos de los trabajadores, pero como insisto, Cádiz no ha sido una elección casual, ¿no? Todos tenemos en mente Airbus en la planta de Puerto Real. Carmen. Pues sí, la verdad es que estamos bastante satisfechos de haber coincidido en el sitio donde vamos a hacer la manifestación, el acto central, con todas las garantías, ¿eh? Eso quiero que lo sepan todos los ciudadanos y ciudadanas. Se van a cumplir con todas las garantías porque estamos en medio de una pandemia. No será una manifestación al uso como antes de esta pandemia, pero sí es obvio que vamos a salir a la calle, como digo, con las medidas de seguridad. Y Cádiz no es casual, porque en Cádiz existen muchísimos problemas, como en toda Andalucía, de desempleo, pero ahí tenemos una problemática de desindustrialización. Así necesitamos más industria en Cádiz. Sabéis que ha sido una provincia muy cañera respecto al tema, y allí tenemos ahora un foco que es Airbus, y esa incertidumbre que tienen los trabajadores y trabajadoras de allí, de esa planta, porque día sí y día también hablan del posible cierre, cuando estamos diciendo que esto de la pandemia es algo coyuntural y que probablemente tiene que haber más carga de trabajo, que la habrá, y hay que pelearlo donde hay que pelearlo. Y en eso estamos ahora actualmente, a pedir y reivindicar empleo de calidad y, como no puede ser de otra manera, empleo industrial. Señora López, buenos días. Hola, buenos días. Estábamos hablando de ese acto central que tendrá lugar con todas las medidas sociosanitarias, higiénico-sanitarias que se puedan tomar, pero va a tener lugar en Cádiz de manera, digamos, representativa, ¿no? Bueno, en toda Andalucía sufre todavía las consecuencias de la crisis económica anterior. Tenemos unas cifras de paro que son totalmente dramáticas, pero es verdad que la provincia de Cádiz lleva más de una década soportando tasas de paro insoportables, también un paro juvenil bastante dramático y una desindustrialización potente y fuerte, que nosotros queremos poner el acento de la necesidad de que estamos en un proceso de transformación con los fondos europeos en este país, y que provincias como Cádiz, en Andalucía, o también otras como Córdoba, Almería, Granada, podrían ser el foco principal de un cambio de forma de crecer en Andalucía, que fuera distinta y que fuera complementaria a los sectores que ahora mismo tenemos, que son prioritarios, como el sector turismo, y también, por ejemplo, tendríamos que avanzar en cómo hacer el sector de la construcción. Yo sí quiero decir que, lógicamente, nosotros vamos a seguir pidiendo carga de trabajo para todas las plantas de Airbus en Andalucía, y especialmente para de Puerto Real, que es la que ahora mismo todos los focos apuntan a ella, y que nosotros no vamos a permitir que los focos se apunten a ella, porque tiene viabilidad, porque tiene opciones de futuro. Y desde luego sí que una cosa clara, y es que ambas organizaciones sindicales, y al menos como secretaria general, y los compañeros y las compañeras de la organización, lo vamos a defender con uñas y dientes, porque es importante, es un hito, es una empresa importante para Andalucía. Bueno, hay muchos sectores afectados por culpa de la pandemia. Estamos a la espera de conocer los datos de la EPA del primer trimestre, que recordar que estamos en una tasa de paro del 22%, ¿no?, superior a la media. Ustedes han dicho que este año no van a renunciar a tres prioridades, que es la derogación de la reforma laboral, que es la de las pensiones también, y la subida del salario mínimo interprofesional. Si vamos por partes, a la hora de hablar de la derogación de la reforma laboral, insisten mucho en la del 2012, ¿no? Sí, claro, lógicamente la del 2012 es la que abre la puerta a que se quiebre el elemento principal en la empresa, que es el diálogo entre empresarios y trabajadores, y permite al empresario de manera unilateral imponer las condiciones laborales, incluso descolgarse de los convenios colectivos ya pactados, sin ningún tipo de elemento objetivo, material, y sobre todo sin diálogo en la empresa. Nosotros lo que queremos volver a recuperar es esa prioridad del diálogo en la empresa, donde los convenios sectoriales sean los mínimos, y a partir de ahí adaptar todos los elementos que se dan en el centro de trabajo. Y además hay una cosa importante, es que la reforma laboral del año 2012 es la que devalúa los salarios, y es la que genera pobreza y desigualdad. Carmen, lo que pasa es que hemos escuchado al presidente Sánchez ya no hablar de derogación, sino de adaptar
lo que es la normativa laboral al nuevo mercado post-COVID. No sé cómo interpretáis vosotros. Nosotros tenemos una cosa muy clara. Nosotros vamos a la mayor, que es la derogación de las dos reformas laborales. Una y otra. Aunque es cierto que la del 2012 tuvo un impacto más negativo en la creación de empleo y podemos decir, la calidad del empleo. Y no hace falta que lo diga yo, lo dice la Unión Europea, que el mercado laboral tiene dos características: una alta tasa de desempleo, que es totalmente insoportable, y el trabajo, el empleo que hay es muy precario. Y eso es fruto de una arquitectura jurídica basada en unas relaciones laborales, en esa reforma que se hizo en el año 2012. Nosotros no vamos a ir a decir ahora este dato sí, este no. Dicen de los aspectos más lesivos. Mira, me agrada enormemente escuchar por parte de algunos ministros y del Gobierno central hablar de aspectos lesivos, porque ya están asumiendo que esa normativa lo único que ha traído ha sido pobreza y precariedad. Y le voy a dar un dato que es incontestable. Ayer conmemoramos el Día Mundial por la Seguridad y Salud en el Trabajo. Curiosamente existe un dato, y las estadísticas no mienten, que hubo un repunte de siniestralidad laboral a partir del 2013. Justamente cuando ya se puso en marcha esa normativa laboral, que crea precariedad, como le digo, inseguridad en el trabajo y condiciones que, bueno, hace que las personas pues pierdan la vida en el puesto de trabajo. Y eso sí que no lo podemos consentir. Podemos hablar de otras cosas, pero que un trabajador salga de su casa o una trabajadora y no vuelva, acabe en la mesa de un forense, eso me parece a mí que es algo inadmisible a día de hoy. La reforma la reforma laboral, o como se le quiera llamar ahora, ¿cómo se va a casar con las demandas que tiene Europa? Porque tenemos todos los ojos puestos y todas nuestras esperanzas en el dinero que vamos a recibir de Europa, y parece que Europa no está tanto por esa reforma laboral en los términos que al menos se nos presenta. No sé qué opinión tiene. Bueno, yo tengo otra información. A lo mejor es que tenemos diferentes informaciones. Europa realmente ha puesto a disposición del gobierno andaluz, del gobierno español, 140.000 millones de euros en los fondos Next Generation. No sabemos cuánta parte total le tocará a Andalucía, que esperemos que sea importante por la tasa de desempleo de la población y por el PIB. Yo creo que es lo de justicia, ¿no? Eso es lo que queremos, que Andalucía salga de la situación que se encuentra. Europa no está diciendo eso. Europa lo que pone es una serie de puntos en los que tiene que ir dirigido esos fondos Next Generation, que es la transformación digital, la transición, y nosotros hablamos transición verde justa, que significa que nadie se quede atrás, porque estamos hablando de cerrar pues centrales térmicas, y dónde se van los trabajadores, habrá que darle una opción, y las empresas auxiliares, que también hay mucho empleo en las empleo auxiliares. Habla del fortalecimiento de los servicios públicos, que estamos a favor, ¿verdad? Habla de una sociedad más cohesionada y habla de que se genere empleo de calidad. Eso lo dice Europa. Por lo tanto, yo creo que si hemos demostrado de una forma fehaciente de que la causa fundamental de la precariedad en España es esa reforma laboral, en ningún momento Europa está diciendo esto es lo que tenéis que hacer. Y lo que prima es el diálogo y no la imposición. En la anterior rescate, o llamémoslo como lo llamemos, en la anterior crisis, había un memorándum de entendimiento, que así se llamaba, y ahí sí que marcaba unas reglas que no se podían salir de las reglas. A día de hoy no tenemos constancia, nos dicen nuestros compañeros que tienen representación a nivel internacional, que no existe ese objetivo de que no se puedan derogar esa reforma o que haya más reforma del mercado laboral. Yo creo que lo suyo sería interesante. Bueno, es que yo creo que Europa puede plantear la reforma que estime conveniente, y nosotros al menos creemos que son necesarias reformas. Ahora, las reformas que necesitamos no son las injustas, las insolidarias, las que atacan siempre a la mayoría social y a las clases trabajadoras. Hoy en Estados Unidos, ayer el presidente de los Estados Unidos hablaba de un programa ambicioso para que pague más impuestos quien más tiene. Por ejemplo, esa es una de las reformas que nosotros creemos necesarias para que pague más impuestos a aquellas grandes multinacionales que durante todo este tiempo de pandemia han obtenido recursos económicos astronómicos. Si esas empresas pagan esos impuestos, el conjunto de los ciudadanos de Andalucía, de España y de Europa podemos tener unos servicios públicos mucho más fuertes, más potentes para combatir todas las pandemias que puedan venir a futuro y para también modernizar nuestras administraciones públicas. Y, por ejemplo, las reformas también podrían permitir que tuviéramos un sistema de pensiones potente, porque a lo mejor sí hay que hacer reformas en el sistema de pensiones, pero para que se ingrese más al sistema por la vía del empleo de calidad y por unas cotizaciones mucho más potentes para que el sistema público sea capaz de dar pensiones públicas a todos los trabajadores, a los que hoy están a punto de jubilarse y a los
jóvenes que vienen después, que tienen empleo precario. Y sí, claro que necesita nuestro marco laboral una reforma integral, pero lo primero que toca, y ahora mismo que toca, es no dejar atrás y no dilatar más, que se acabe con la reforma laboral que genera pobreza, que genera desigualdad y empobrecimiento. Y esa toca ya. Después hablaremos de qué marco moderno necesitamos en este país para que se acabe con la temporalidad, para que se acabe con los bajos salarios, para que la gente no sea inestable, porque los puestos de trabajo y la gente no son inestables. Si hay una actividad en la empresa que es temporal, el contrato será temporal, pero si la actividad en la empresa es fija, el trabajador o la trabajadora tiene que ser fijo. Por tanto, sí, necesario reforma, pero ya estamos empachadas de las políticas de austeridad que han generado una indigestión total y absoluta en el conjunto de la Unión Europea y en este país. En cuanto a la precariedad, hay una enorme precariedad temporal en las instituciones públicas. Hay gente que lleva 15, 20 años de manera temporal trabajando de forma estructural en el mismo lugar, en la misma empresa, y sin embargo tienen contratos precarios. ¿Qué se van a hacer desde las organizaciones sindicales para que esto no suceda? Bueno, es que esto es fraude. Si lleva 10 años trabajando en una empresa con un contrato temporal, es fraude directo. Y por eso nosotros reclamamos que haya más inspecciones de trabajo. Ojalá la mentalidad empresarial cambiara y no utilizaran los contratos que no tienen. Hablamos de los interinos en este caso, ¿eh? Sí, bueno, da igual, si es una administración pública, es un empleador, con mayúscula, pero es un empleador, es un empresario público, pero un empresario. Y ahí están los instrumentos públicos para hacer estable a las personas, que son las ofertas públicas de empleo y las promociones o los mecanismos que están ya regulados para que la gente tenga y entren a las administraciones públicas a través del mérito, de la igualdad y la capacidad. Pero por tanto los fraudes hay que erradicarlos, ¿eh? Los fraudes hay que erradicarlos. El tema de las administraciones públicas, desde luego, a día de hoy tiene un serio problema, donde la temporalidad es inasumible, donde deberíamos estar dentro de unos ratios y de unos estándares, que yo le llamo de estándares de calidad, porque afecta a la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Es inaceptable que una persona se tire un contrato temporal en un puesto que es necesario. Si el puesto es necesario, estamos hablando de un puesto estructura, ergo debería haber una oferta pública para sacar todos esos puestos. Pero es que esto tiene un origen. El origen son 2 decretos, sobre todo en 2 aspectos que seguramente están ustedes pensando, existen en toda la administración pública, pero probablemente ustedes están pensando en la sanidad, que estamos hablando, que nos echamos las manos a la cabeza, que no encontramos médicos, enfermeros, técnicos de cuidado en auxiliar de enfermería, no los encontramos en bolsa. ¿Por qué? Porque en el año 2012 hubo un decreto, que fue el 16/2012, donde no se permitía cubrir la tasa de reposición. Es decir, habría hueco, pero no se permitía contratar. Y lo mismo ocurría en educación con el decreto 14/2012. Bueno, en fin, estos son 2 aspectos que no ha permitido la Administración, por esas leyes de sostenibilidad y eficiencia, que al final lo que estás haciendo, si tú tienes que ir contratando temporales para dar un servicio a la ciudadanía, porque es lo que hace la Administración Pública, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Si tú continuamente estás contratando esos temporales, es que es necesario que esa persona tenga ya el acceso o tenga la posibilidad de tener un puesto fijo. Y lo de los interinos ya ni hablamos. Sí. Los interinos ya ni hablamos. La falta de oferta pública de empleo que ha habido, que ha sido endémica, ese es un problema. O el tiempo que tarda desde que tú te presentas a una oposición, la apruebas, se resuelve y puede salir otra, es que muchas veces el opositor o la opositora no sabe si se tiene que presentar a la siguiente porque no le han contado los méritos. Y eso no puede ser. Vamos a hablar también de otro asunto que a mí me parece importante, porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que está cobrando el salario mínimo interprofesional, que está en los 950 euros, ¿no? Los sindicatos, ustedes mantienen que es el momento de subirlo, de igualarlo al salario mínimo de otros países europeos. Yo pregunto porque el debate está también ahí. ¿Los empresarios pueden hacerse cargo en estos momentos de la subida del salario mínimo interprofesional? Si estamos hablando, el salario mínimo interprofesional actualmente de 950 euros y hay un compromiso por parte del Gobierno de subirlo hasta el 60% del salario medio, que así estipula la Carta Social Europea, por cierto, firmada y refrendada por España. Es decir, que tenemos ya un compromiso con Europa. Otros países que están en la misma circunstancia que nosotros, pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia ha sido global, eso no es algo que no podamos discutir, ¿no? La COVID-19 está en todo el mundo. Países que tienen estructuras económicas muy parecidas a las nuestras han subido el salario mínimo interprofesional. Y nosotros lo que estamos pidiendo es, sobre todo a colectivos, porque le va a afectar sobre todo a nosotras, a mujeres, porque los colectivos donde los salarios son más bajos están sobre representados por las mujeres y precisamente en sectores
que muchas veces, muchos sectores de ellos no han sido afectados por la pandemia. Es decir, estamos hablando de agroindustria, compañías del manipulado, servicios sociosanitarios, es decir, todas han estado en actividad, no son empresas que estén en hibernación a propósito de un ERTE. Y también habría que recordarle al empresariado español o andaluz, ya que estamos en territorio andaluz, que si no puede subirle 50 euros al mes a un trabajador, ¿de qué empresa estamos hablando? Bueno, y ya toca, ¿eh? Ya toca. Yo pienso que es una falsa dicotomía. Subir 50 euros a una trabajadora, principalmente de sectores muy desestructurados, hablamos de los cuidados, hablamos de las empleadas de hogares, hablamos del manipulado, del trabajo en el campo. Estamos hablando de trabajos que cobran muy bajo, que son salarios muy bajos, pero 50 euros más en el bolsillo de estas personas trabajadoras significa que tienen más capacidad de consumo para satisfacer sus necesidades más básicas y más elementales, y al final eso va al comercio de barrio. Eso retorna al empresariado. Por tanto, es una falsa dicotomía enfrentar salario mínimo a trabajadores. En Estados Unidos se va a duplicar el salario mínimo en estos últimos momentos. Yo creo que es una falsa dicotomía que se quiere meter ahí como idea enfrentada entre trabajadores y pequeños comerciantes o pequeños autónomos o pequeños empresarios, y no es real, porque al final 50 euros más en el bolsillo de un trabajador, de una trabajadora, va directamente a consumo de elementos necesarios y, por tanto, al entorno más cercano y dinamiza la economía. Y creo además también que una cosa que es importante, que antes comentaba Carmen, yo creo que las bolsas públicas tienen que abrirse, las ofertas públicas de empleo tienen que abrirse. Se ha llevado muchos años sin abrirse esas ofertas públicas de empleo dotadas con plazas suficientes para fortalecer nuestros servicios públicos, que se han demostrado en esta pandemia más que necesarios, desde el sistema de salud hasta el sistema educativo, pasando por sistemas de dependencia y también otros servicios públicos, como por ejemplo el de empleo. Yo creo que ahora es el momento de devolverle a la ciudadanía, de devolverle a los trabajadores todo el esfuerzo que ha hecho, y eso también son servicios públicos. Señora López, lo ha mencionado usted en dos ocasiones en Estados Unidos. En Estados Unidos hasta $75.000 no se pagan impuestos. Cualquiera de nosotros, $75.000 son muchos, y entre 75 y 100.000 solo una tasa única de 1,8%. De momento. De momento, o sea que tiene mucho recorrido hasta llegar a nosotros. En fin. También tienen los servicios públicos que son nefastos. Absolutamente, por eso no queremos parecernos nada a Estados Unidos, en ese sentido por lo menos. Aquí en Andalucía se apuesta por la bajada de impuestos y la flexibilización de la burocracia. ¿Están ustedes de acuerdo en esta línea, en esta ruta hoja de ruta? Relajación de la burocracia siempre, facilitar la agilidad tanto al ciudadano, a la ciudadana, como a las empresas, por supuesto, siempre. Otra cosa es la eliminación de controles a la actividad pública, y cuando se dan recursos públicos, que no se tenga la fiscalización necesaria para que esos recursos públicos cumplan su objetivo. O sea, una cosa es aligerar burocracia y otra cosa es eliminar controles administrativos y controles que generen ese retorno social a la ciudadanía. Yo creo que eso es clave y esencial. Y luego, en la cuestión de los impuestos, nosotros creemos en un sistema progresivo, que quien más tiene, más pague. Y quien no tenga, ayudemos para que pueda tener capacidad, porque al final estamos hablando que los servicios públicos se pagan con impuestos, con todos los impuestos que pagamos, y es que hay alguna gente que no paga impuestos, que se los lleva a paraísos fiscales, que hay muchas empresas que utilizan una infraestructura fiscal para eludir el pago de impuestos. O sea, estamos hablando no que se fría a nadie impuestos, no, estamos hablando de fortalecer los servicios públicos con aquellos que más tienen, contribuyan, y con un sistema impositivo que sea progresivo y redistributivo, para que aquellas personas que no tienen nada pues puedan tener servicios públicos esenciales como es la sanidad, la educación, la dependencia, o incluso acceso a una vivienda en condiciones dignas. Bueno, el tema de la burocracia. O de los impuestos, burocracia, todo el mundo se puede hacer pronunciarse sobre pero es importante, porque lo quiero hacer una correlación con lo que ha pasado con el impuesto mínimo vital, con el ingreso, el ingreso mínimo vital. Ha habido tal burocracia, o con, por ejemplo, la tramitación de los ERTE, que ha habido muchos problemas. Pues mira, ahí había facilitado que hubiese habido una agilización de la burocracia para que le llegue el ingreso mínimo vital a los que más lo necesitan, que hay gente que lo está pasando francamente mal, muy mal,
y nosotros estamos en la calle y sabemos la gente que lo está pasando mal. Y, por ejemplo, la persona que quería cobrar el ERTE en tiempo y forma, no a los 3 meses ni a los 4 meses. Bueno, de eso, por ahí. Por lo tanto, y con la fiscalización, como bien apunta Nuria. Luego el tema de los impuestos. Nosotros lo hemos, dicho no una, 40 veces. Y bueno, yo sé que este es el tema estaría de estos días, pero yo lo voy a intentar otra vez decir, lo voy a decir alto y claro. Nosotros no estamos a favor de bajadas de impuestos. Porque me va a decir a mí cómo vamos a financiar los servicios públicos. Mire, el sistema sanitario español es un sistema weberiano. Es decir, que se financia a través de los presupuestos generales del Estado, ergo de los impuestos. Díganme cómo vamos a tener sanidad pública de calidad, cómo vamos a tener educación de calidad, cómo vamos a poder prestar ayuda a los empresarios para seguir en ERTE, porque la situación, sabemos todos, que va a durar más tiempo hasta que lleguemos a la inmunidad de grupo, y eso tardará hasta que estemos vacunados el 70% de la población. Que me digan a mí de dónde van a sacar el dinero. No sé si es que tienen otra forma de sacar el dinero, pero el dinero solamente tiene una forma y es por las cotizaciones y por los impuestos, o sea, tributos y tasas, como dice la Constitución. De una forma progresiva, el que más tiene, que pague más el que más tiene. Se lo vamos a preguntar al consejero de Hacienda, que va a estar con nosotros dentro de 20 minutos. Nosotros no va a estar Hay una cuestión que tengo curiosidad personal y seguro que hay mucha gente que también, y es que ahora se da la circunstancia de que muchos trabajadores que, como usted ha dicho, apenas han llegado a cobrar el ERTE, o incluso algunos están, digamos que incluso teniendo que devolver dinero mal cobrado, porque han cobrado más en un mes y de repente han tenido que devolver el resto porque se le ha ajustado mal. Ahora se encuentran que a la hora de hacer la declaración de la renta tienen 2 pagadores y tienen incluso que devolver dinero. ¿No se podría desde los sindicatos haber tratado de forzar al gobierno para que esto, en fin, tuviera otra solución? Bueno, eso lo hemos hecho, ¿verdad? Eso lo hemos hecho. Y porque además hay trabajadores que ahora tienen que devolver dinero. Claro, porque son 2 pagadores, pero eso lo hemos hecho, lo hemos propuesto y demás. Nosotros desde luego tenemos siempre abierto un canal de ayuda a todas estas circunstancias, porque son circunstancias sobrevenidas. Ya lo avisamos en su día de que esto era un problema, porque en definitiva una persona, primero, que está con la incertidumbre que puede perder su puesto de trabajo, porque en una situación en ERTE no sabemos, aunque sabemos que tiene que haber una ayuda al mantenimiento del empleo, y le dijimos que la vinculación al mantenimiento del empleo debería de ser. Segundo, que es una cantidad insuficiente, ¿verdad? Un 70% es una cantidad insuficiente para llevar a una familia hacia adelante. Y luego, el cobrar ese ERTE es 2 pagadores. Nos habíamos avisado y habíamos puesto soluciones encima de la mesa. Yo creo que todavía no es tarde. Nosotros tenemos líneas de ayuda abiertas para que puedan consultarnos y asesorar a todos esos trabajadores que se encuentran en estas circunstancias, que son muchos. Pues es muy importante. Nosotros pensamos que se podía haber gestionado tanto la información previa como posteriormente se podía haber hecho algún mecanismo necesario. Pero también es verdad que, por ejemplo, la Junta de Andalucía da ayuda y también van a ser 2 pagadores. Yo creo que esto de las cosas que hablábamos antes, de las trabas burocráticas y administrativas, que tendríamos que facilitar para que no se dieran determinadas circunstancias y actuar antes y de oficio para evitar situaciones dramáticas, porque tanto una administración, la española como la andaluza, que ha dado ayudas públicas, pues van a tener, incluso no solamente los trabajadores, sino también los autónomos, que tributar doblemente y tener que devolver a Hacienda cosas que se podían haber evitado antes de oficio. Bueno, estaríamos hablando toda la mañana con vosotras dos, si me permitís el tuteo, pero vamos a dar los datos de la EPA que acaban de salir. A mí me gustaría aprovechar que estáis aquí. El paro se redujo en Andalucía en 19.300 personas en el primer trimestre del 2021, en comparación con el trimestre anterior, hasta elevarse el total de desempleados a 887.900. Esos son los datos que acaban de salir, ¿eh? El paro baja en 65.800 personas esta marzo. En fin, insuficiente probablemente, o sin probablemente, pero en cualquier caso son los datos que habrá tiempo de analizarlos. Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Carmen Castilla, secretaria general de UGT, Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía. Muchas gracias por estar aquí y en fin, gracias. Feliz 1 de mayo. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis cada día. De verdad. Gracias. Muchas gracias.